Escuchas Voz de Voces, un podcast de Coordinadora Paz para las Mujeres, la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. En este espacio conocerás sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la prevención de la mano de las organizaciones que integran nuestra coalición y otras aliadas. Soy María Cristina y desde Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Bienvenidos a Voz de Voces y a este tercer episodio de nuestra quinta temporada. Estamos sumamente agradecidas de que estén con nosotras. Y antes de arrancar con el episodio de hoy, les quiero contar algo que estamos trabajando en Coordinadora Paz para las Mujeres, que es sumamente nuevo, con lo que estamos sumamente pompeadas, y es una campaña de violencia sexual enfocada en hombres. Y la campaña se llama Hablemos Claro, los espacios seguros importan, y es una campaña completamente educativa y publicitaria acerca de la violencia sexual en hombres y cómo les afecta y cómo entonces trabajamos espacios seguros como proveedores de servicios para poder atender a esta población. Y es que cuando hablamos de violencia sexual usualmente pensamos que tenemos como a la víctima o lo que puede ser un perfil de víctima en la mente, pero dentro de esa conversación siempre se nos queda una población muy particular a la que usualmente no se les escucha o no se les pregunta o no se les provee servicios, y son los hombres. Cuando hablamos de que los hombres son sobrevivientes de violencia sexual, nos gusta hacer énfasis en que son sobrevivientes de violencia sexual y pueden ser víctimas de violencia sexual, no que también lo son, porque no son un extra en esta conversación. Y es lo que usualmente ha estado sucediendo. Se les trata como un extra dentro de la conversación de la prevención de violencia sexual o atención en servicios de situaciones de violencia sexual. Y no podemos entonces estar necesariamente hablándoles como extra, sino como otra parte de la población que es víctima de estas situaciones. Y mucho de esto es como complicado traerlo porque los hombres no llaman violencia a lo que han vivido o lo que les ha sucedido. Usualmente ni siquiera lo identifican como abuso y no reconocen necesariamente lo que les pasó porque muchas manifestaciones de la violencia sexual en hombres están tan y tan normalizadas culturalmente que no se identifican como violencia. Así que eso es parte del trabajo que tenemos que comenzar a hacer, a poner por ahí, ¿no? A que la gente se entere de cuáles son este tipo de manifestaciones, porque usualmente el lenguaje que utilizamos en los espacios de prevención y de servicios no incluye a los hombres dentro del vocabulario y lenguaje que estamos utilizando. Y eso es parte de lo que queremos empezar a cambiar culturalmente. Es un proceso que va a tomar tiempo, porque son cambios culturales, como he mencionado ya varias veces, pero por algo hay que empezar, hay que meterle el diente por alguna esquina a este tema, y eso es lo que estamos haciendo con Hablemos Claro, los espacios seguros importan. Antes de continuar con el episodio, les quiero dejar con unos datos que son muy específicos y bastante alarmantes sobre esta realidad en Puerto Rico y en Estados Unidos. De hecho, en Puerto Rico no tenemos datos específicos sobre hombres sobrevivientes, así que esta información es basada en el CDC y en estudios que se han hecho en Estados Unidos. Y es que 1 de cada 4 hombres ha experimentado alguna forma de contacto sexual violento en su vida, llegando a enfrentar graves secuelas a consecuencia de ese trauma. 1 de cada 4. Hay tantos hombres que experimentaron abuso sexual en la niñez como hombres que desarrollan cáncer de próstata, que es el cáncer más común entre los hombres. Y los hombres con historial de abuso sexual en la infancia son más de 4 veces la cantidad de hombres que han desarrollado enfermedades del corazón, y sabemos que realmente casi todos los hombres han desarrollado algún tipo de enfermedad del corazón. Esta campaña va a tener nuevos materiales educativos que estamos súper emocionadas porque vayan viendo un toolkit digital, y todo eso va a ir saliendo durante los próximos meses, pero también tiene talleres que van a estar dirigidos a personas que provean servicios en distintas áreas. Esta vez no vamos a enfocar los talleres en personas que tradicionalmente dan servicios de violencia doméstica y sexual, aunque esas personas obviamente son parte del público que queremos impactar, pero queremos ampliar la conversación. Así que si tú trabajas en lugares como hospitales y clínicas de salud mental, clínicas de salud sexual, trabajas con infancias o con adolescencias, con diversidad funcional, con desvío y o rehabilitación por uso de sustancias, con personas sin hogar, centros de salud genéricos, hospitales o clínicas,
salud pública, trabajo social, iglesias, trabajas con organizaciones LGBT. Si eres proveedor de servicio, trabajas en algunos de estos espacios, eres el público que estamos buscando para atender a estos talleres. Y si te interesa más información o colaborar también con nuestra campaña, puedes escribirme a maria.munoz@pazparalamujer.org y te mantenemos entonces al tanto de la información que también estaremos compartiendo a través de todas nuestras redes sociales en Coordinadora Paz para las Mujeres. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Y es que en el episodio de hoy vengo con otro término, así como de lo que la gente dice que a las feministas les gusta llamar a las cosas con términos raros, pero como nosotras insistimos en que las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues aquí estamos para, cuando presentamos esos términos raros, pues entonces desmenuzarlos, explicarlos y poderlos entonces usar y aprender a usarlos correctamente. Esa es la idea. Así que vamos a hablar de coerción reproductiva. Y para eso hoy tenemos casa llena. Está conmigo Tania de Jesús y Paloma del Mar Hernández, ambas de la organización integrante de Coordinadora Paz para las Mujeres, Caderamen, un espacio que promueve y acompaña la salud sexual y reproductiva en Puerto Rico. Hola Paloma, hola Tania, qué bueno verlas, qué bueno tenerlas en este espacio. Ya van 5 temporadas y habíamos conversado con Caderamen previamente, con otras personas que son parte de la corilla, pero no las habíamos tenido ustedes. Qué bueno tenerlas. Gracias. Gracias por la invitación. Entonces, como les mencioné, vamos a estar hablando de coerción reproductiva y cómo eso se va a relacionar o se relaciona directamente con situaciones de violencia doméstica. Así que vamos a empezar pues por el principio. ¿Qué es coerción reproductiva, Tania? Bueno, pues me gusta, ¿verdad?, que dijiste que desmenucemos los conceptos, porque eso era precisamente con lo que yo quería comenzar. Cuando hablamos de coerción reproductiva, pues primero la palabra coerción se refiere a utilizar a la presión que se ejerce sobre una persona, ¿verdad?, para manipular su conducta. Entonces, cuando hablamos de coerción reproductiva, estamos hablando de prácticas que van a quitarle la autonomía de decidir sobre sus cuerpos, ¿verdad?, a las mujeres y personas que están en proceso en alguna etapa de la vida reproductiva. Y para traer ejemplos, pues podemos estar hablando de cuando tú estás embarazada, tu fecha estimada de parto es cerca de alguna festividad y tu proveedor de salud te dice que se va de vacaciones. Así que a lo mejor hay que poner, ¿verdad?, programar el día en el que tú vas a parir para que te atienda ese proveedor. Pues ahí está trayendo, ¿verdad?, un impacto directo si tú dices, pero espérate, yo no sé cuándo es que es la fecha, ¿verdad?, cuándo es la fecha en la que van a ser mi bebé, porque eso es un proceso fisiológico, no podemos ponerlo en calendario, más allá de que sí podemos estimar cuándo es que pudiera estar naciendo bebé. Pero yo he construido una relación con esta persona durante todo este periodo de tiempo. Yo sí quisiera que sea la persona que me vea. Ok, pues dale. Y claro, eso está cargado, ¿verdad?, de cómo se construye las relaciones de poder en el mundo en el que vivimos. No sé si Paloma quiera traer otros ejemplos también. Sí, claro. Pues dentro de los ejemplos que escuchándote, lo primero que pienso es también cuando estamos en un espacio, en una relación de pareja, compartimos esa intimidad y mis expectativas para ser o no ser madre, para gestar, para evitar un embarazo, se ven viciadas, no solo por la información que recibo de un proveedor, sino también por las expectativas que pueda tener mi pareja. Y dentro de nuestros contextos familiares, culturales, sociales, pues se espera que si ya eres una mujer hecha y derecha, con pareja, familia, porque ya whatever, vamos a ponerlo en el espacio tradicional ideal, estudiaste, te casaste, ¿para cuándo los hijos? Y de repente viene esta conversación que en más de una instancia se traduce y se asume
como una cuestión de amor, de expectativas, de pruebas de amor, en donde, pues no, necesitamos tener hijos. Y yo no quiero como persona con capacidad de gestar, pero mi pareja sí lo quiere. Vamos a donde un médico, mi pareja lo expresa y entonces viene la conversación en donde lo que yo decido y lo que yo quiero y necesito para con mi cuerpo y mis procesos se ve cargada por las opiniones y la intervención no solo del profesional de la salud, sino también por mi pareja, haciendo que esa toma de decisiones entre en un forcejeo y entra en esta cuestión de la carga moral y social de cumplir como mujer, porque ¿verdad? Nos reducen en más de una instancia a hacer ese vessel, ese barquito que trae vida de un lado al otro, de un plano a otro, frente a la información que puedo recibir de este profesional de la salud, que entonces suele estar, producto del mismo patriarcado y machismo, viciada a tus roles cumplir con tu marido. Y entonces yo quiero esperar 10 años, y por usar eso de ejemplo, en vez de que me hablen del método anticonceptivo intrauterino de la T de cobre, me dicen, no, pero puedes tomar pastillas, que no van a tener necesariamente la misma duración. O puedes usar el Mirena, que es de 3 a 5 años, pero es que yo quiero esperar 10. Sí, pero es que, imagínate, eres muy joven. O sea, hay que hacerlo. Esta es la edad en la que tienes que hacerlo. Ese tipo de dinámicas, ¿verdad? En donde cómo decidimos, cómo protegemos, cómo accedemos a los recursos disponibles para decidir informadamente y consciente qué quiero hacer con mi cuerpo. En el momento en el que se ven viciados, pues, no solamente por los médicos, sino también por las parejas. Y lo vemos cuando trabajamos con juventudes. Las pruebas de amor. Eso si tú iba. me quieres, tú lo haces. A eso iba. ¿Cómo entonces todas estas situaciones están tan normalizadas en distintas edades? Porque no estamos hablando solamente de una edad adulta, estamos hablando que desde adolescente esa coerción sexual está atada también, viene ya con esta palabrería y este lenguaje de que si me amas, entonces pues pruébamelo de esta forma. Claro. Pues entonces si ya estás en algún tipo de relación, pues entonces si me amas, debemos tener crías, porque pues eso es lo que toca, o eso es lo que tenemos que hacer en tal momento o no de esa relación. Eso es lo que hace que quizás este tipo de situaciones no estén tan sobre la mesa como una problemática y entonces lo veamos como algo tan normal como parte del día a día, que realmente muchas mujeres o personas gestantes no caen en cuenta de que lo que están haciendo están dentro de un espacio de manipulación y entonces no han podido decidir necesariamente por sí mismas o creen que lo que están decidiendo es su propia decisión cuando realmente está influenciada por otras 4, 5, 6 personas a tu alrededor, ¿no? Sí, y yo pienso que ahí es importante tener presente que no se trata de un mero desacuerdo. No se trata de que no estamos en la misma página. No se trata de que tengamos opiniones distintas. Volviendo al ejemplo de Tania, por ejemplo, ¿verdad? Varias redundancias, por ejemplo, no se trata de que yo me esté negando a recibir un tratamiento o a no seguir unas recomendaciones. Es que quiero saber cuáles son mis opciones, mis alternativas, qué recursos tengo. Poder hacer ese ejercicio de mirar desde lo que yo quiero y necesito de cara a esta información, ¿qué es el próximo paso más coherente que me haga sentir cómoda, plena, para tirar para adelante? Pero ese ejercicio no lo logramos hacer y se normaliza y se asume que le estás llevando a la contraria al médico, que estás retando, porque él fue el que se quemó las pestañas. Y son frases que las escuchamos constantemente y que se normalizan en nuestra cultura. Él es el que sabe. Lo importante es que bebé esté bien, un bebé vivo en la cunita, sin importar el recuerdo, la experiencia que tú te lleves de eso, la relación que a corto, mediano y largo plazo tú establezcas con el proceso reproductivo. Y de la misma manera lo vemos con el escenario doméstico e íntimo, que se reduce a, pero chiqui, ¿para cuándo entonces? Si no es ahora, no lo hace. Y volvemos, ¿verdad?, a esa presión, a ese tira y jala, que en más de una instancia no estás cumpliendo. Hay un desacuerdo. Ellos no se
no se logran poner de acuerdo. No es un desacuerdo mínimo, es una decisión, es un asunto de autonomía que no puede estar siendo minimizado a la luz de manipulación, presiones e insistencias que violentan nuestro derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Sí, y es que nos van quitando poder o nos van condicionando a que pensemos que no tenemos poder desde la niñez, ¿verdad? O sea, desde que nos dicen, la niñez habla cuando las gallinas mean, o los juegos, ¿verdad? ¿Qué juegos son aceptables para niñas? ¿Qué juegos son aceptables para niños? Y también trayéndolo, ¿verdad? Porque es que les estaba escuchando y además de cómo se nos va quitando poder desde lo chiquito, en los espacios privados, hoy en día, desde el Estado, cuando hablamos de qué accesos tenemos disponibles para poder tomar decisiones sobre nuestras vidas reproductivas, pues hoy en día se ha estado elaborando todo un andamiaje para que no podamos, o sea, para prácticamente obligarnos a estar gestando y pariendo bajo unas condiciones que además son riesgosas para la salud física, mental, emocional de quienes están gestando y pariendo y también de quienes están acompañándoles a su alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Leyes que hay para otorgarle derechos a los fetos, nos quitan autonomía sobre nuestros cuerpos. Así que cuando hablamos de coerción reproductiva no estamos hablando solamente de situaciones que ocurren en relaciones interpersonales, uh-huh, ¿verdad? Estamos hablando de que es algo sistemático también. Entonces, estamos hablando de violencia de género, violencia obstétrica. A eso iba. O sea, violencia institucional al final del día. Porque estamos hablando de alguna situación entonces que va justo de la mano de la violencia obstétrica. Es sí, como parte, no sé si entonces la violencia obstétrica y la coerción reproductiva es una manifestación de esa violencia obstétrica, creo que lo podemos ver como ese tipo de sombrilla, poniéndolo entonces como la violencia obstétrica, como la parte de arriba y entonces las distintas situaciones que se dan, porque usualmente muchas personas pueden pensar que esto viene dentro de ese espacio de relación con las personas con las que entonces decides tener hijos o hijas en algún uh-huh momento, pero va más allá de esa relación que tengas con una persona, sino que entonces hay otros factores como viene siendo el sistema o vienen siendo los médicos y médicas en este caso, o la falta de médicos y médicas en este caso también en Puerto Rico, cómo entonces eso afecta las decisiones que tomamos o no para reproducirse. Uh-huh. Sí, y bueno, y podríamos estar hablando también de, o sea, asociarlo a una forma de violencia sexual también, uh-huh, porque cuando estamos hablando de parir, estamos ¿verdad? Hablando de un momento bien íntimo. Y sí, cómo afectan la política pública a las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos, pues lo estamos viendo directamente. Ahora mismo, como pues tan reciente, por mencionar algo tan cercano que no es completamente nuevo para las personas que estamos quizás ligadas a estos temas, pero una investigación que salió hace poco de la Unidad Investigativa de Género entre el CPI y todas sobre la falta de hospitales para poder parir y médicos que también entonces estén aceptando trabajar esos procesos del embarazo, o sea, ginecólogos obstetras. Estamos viendo esa falta en Puerto Rico, estamos viendo también una concentración de esos médicos en ciertas áreas del país y una falta completa en otras áreas del país, y cómo entonces eso a personas que quieran tener hijos, pues entonces también les complica el proceso, porque alguien que vive en Arecibo, estar moviéndose para centro médico cada vez que tenga una cita es complicado para entonces sí poder tomar la decisión de querer o no. Y entonces, pues, muchas veces, por la situación económica que tenemos también en el país, nos obliga a decir, bueno, pues no voy a tener hijos en este momento por esta situación que pasa en el país, o ya no quiero por esta situación que pasa en el país. Pero entonces tienes otras presiones sociales alrededor que te dicen que sí. Sí. Esta situación ahora mismo con las madres y personas gestantes que con las que trabajan todo el tiempo, ¿cómo han visto toda esta situación
porque sé que lo estoy hablando como de este impacto social en el país y esta parte ya tan específica, pero esta parte más humana y emocional de tomar o no una decisión en base a lo que está pasando fuera y no a lo que quiero o no quiero. Sí, bueno, pues yo puedo hablar algo y tú también, ¿verdad? Porque tú trabajas más directamente con las familias, pero de lo que yo escucho, ¿verdad? Directamente, es una situación bien compleja porque hay quienes sí desean maternar, pero ante los escenarios, ¿verdad? Aunque económicamente sea sostenible para esa persona, la falta de proveedores, los cierres de salas de parto, ¿verdad? Y lo que sabemos de cómo el sistema de servicios de salud anda en una crisis, pues sí lleva a gente a decir, y el encarecimiento de la vida, sí lleva a muchas personas a decidir, pues con tristeza, no me funciona ahora mismo tener un bebé, porque es que ante este escenario de incertidumbre, no lo veo posible. Pero entonces también quienes, ¿verdad? Me he encontrado con personas que quedan embarazadas, reciben la noticia con mucha alegría y de repente pasan semanas de estar llamando a oficinas médicas y no conseguir un proveedor de salud. Porque mi ginecólogo ya no está atendiendo embarazadas. O hasta tal mes, esta obstetra va a estar cogiendo pacientes nuevos. Ya después de tal mes, ya no. Así que yo paro para tal fecha, así que tengo que conseguirme a otra persona. O el hospital me queda a, qué sé yo, una distancia absurda. O yo vivo en San Germán y tengo que viajar a Bayamón para ver al especialista de embarazos de alto riesgo. O sea, una cosa como que bien, bien loca y bien triste, que no hace sentido, ¿verdad? Que por otro lado nos obliguen, tanto desde las construcciones sociales como desde las leyes que se han aprobado, que nos estén obligando a parir. Sí. Esta ha sido como la pregunta de reflexión en las últimas semanas, ya varios meses, porque tuve la oportunidad, ¿verdad?, de colaborar en el proceso de investigación y ser una de las personas, ¿verdad?, que se entrevistó con el CPI y con las compañeras de todas. Y en nuestras conversaciones, algo que siempre vuelve a surgir y que lo veo en esta parte de servicio directo, es que el acceso a los servicios y a los cuidados cada vez se ve más enmarcado en dos factores: tu código postal y tu capacidad de pago. Además de añadirle, ¿verdad?, las cargas que tiene dentro de un modelo, de un sistema médico, que antes de ellos ver si tú eres abogada, enfermera, médico, ama de casa, lo primero que ven es, ahí llegó una persona negra, una persona racializada, una persona con una expresión de género no heteronormativa, y de repente ya esos bias de entrada ya los vas a tener, ¿verdad? Porque el modelo médico está construido para mirar con sospecha a los cuerpos racializados, los cuerpos gordos, las expresiones de género diversas, y lo que ellos de repente no puedan encajonar en esta cajita o en esta campana de lo normal. Así que si a esa realidad de tus intersecciones y de esas cositas que acompañan y que te definen, que tú no puedes cambiar en 30 segundos, le añades el factor de código postal donde vives, porque tenemos que mirarlo también, no es solamente código postal y en dónde vivo de cara al acceso a un hospital, es también visto del impacto que tiene la zona geográfica en donde yo voy a estar gestando y teniendo mi embarazo, moviéndome al hospital o pariendo en la casa, visto desde qué cosas también nos atraviesan en Puerto Rico. Máxime ahora entrando a la temporada de huracanes, entrando al verano. No es lo mismo, ni se escribe igual, tú tener un embarazo en el área este, en toda esa zona Patillas, Yabucoa, toda esa colita, que tenerlo en San Juan. San Juan se pone caliente, pero históricamente y en los últimos años las temperaturas más calientes, ¿verdad?, las temperaturas de calor extremo que se han registrado más severas,
han estado Vega Alta y toda esta zona, ¿verdad? Vega Alta, Vega Baja, seguido por la zona sureste. Cuando miramos la temporada de huracanes, sequías, etcétera, son estas las zonas que más afectadas se ven. Yo no tengo la capacidad de poder pagar, porque estoy embarazada por 9 meses, un alquiler en San Juan, cerca del hospital, en una zona más fresca. Tengo que entonces tener herramientas para prevenir el impacto que tiene el calor extremo, las temperaturas, el impacto que tiene el estrés de pensar que por aquí es que vienen los huracanes y que después de María se ha quedado una huella psicológica y emocional a nivel social y cultural, de que ya tú sabes que para septiembre hay que apretar las preparaciones, que tengo que entonces de los 100 pesos que me entran mensuales, sacar un poquito y ver cómo hago magia para tener compra, y no compra para la familia y ya, sino compra y cositas pensadas en estoy preñada. Y si llega, voy a estar posparto o podría estar posparto. ¿Cómo lo asumo? Así que eso también crea un estrés emocional que he visto desde ese asunto de dónde estamos gestando y potencialmente pariendo y criando, combinado con la capacidad de pago. Mi capacidad de pago es la del puertorriqueña común, el mínimo federal. A mí no me da chavitos, no me sobra la realidad. No me sobran los chavos para poder pensar en costeo una dula y tengo acceso a ese recurso de apoyo físico, emocional, de orientación, de lo que el médica que me está atendiendo no me provea de repente, pues, ¿verdad? Porque es importante enmarcar que las dulas ayudan a reducir riesgos, porque están trabajando directamente con las personas, no ofrecen nada clínico, algún manejo clínico, pero sí tienen esa experiencia, ese conocimiento de, mira, pues hay que aumentar la hidratación, estos suplementos los puedes conseguir, anuncio no pagado, en Walgreens o en Farmacia Caridad, y aquí los consigues más económicos, y esto te ayuda con X, Y, Z. Esa información que en una cita médica, si tú no estás costeando, usualmente out of pocket, una partera, que ya sería una proveedora profesional de servicios de salud, que su tiempo de cita y de cuidado incluye, es más completo e incluye el poder reducir riesgo y dedicarte 1 hora, 45 minutos, hora y media para no solamente verificar que bebé esté bien, sino también verificar cómo tú estás, qué tú estás haciendo, qué tú necesitas, qué podemos activar, qué recursos, qué herramientas podemos activar para evitar un parto prematuro, por ejemplo, que es uno de los resultados más comunes y que está así documentado del cambio climático y las temperaturas elevadas, ¿verdad? De los calores extremos. ¿Qué podemos hacer para evitar una anemia o una anemia severa, que es uno de los efectos secundarios de cambio climático y calor extremo? Esa información y poder tener ese recurso depende de la cantidad de dinero, tu capacidad de pago, porque el Estado no ha asumido la responsabilidad para con las personas gestantes y con capacidad de gestar, de reconocerlas como proveedoras, de reconocerlas como aliadas y como intervenciones, que así se documentan en otros lugares. Intervenciones de salud pública efectivas para salvaguardar y mejorar los resultados perinatales y reproductivos no se incluyen, así que si tú lo quieres depende de tu dinero. En el interín, ¿qué termina pasando con la puertorriqueña común? Le toca trasladarse, según March of Dimes, y quedó, que eso era una maravilla que le decía a Cristina del Marquiles, que amé la investigación porque permitió criollizar y contextualizar, darle ese toque humano y real a la información que tenemos de Estados Unidos y de esos análisis que se han hecho, por ejemplo, de March of Dimes, que hablaba de los desiertos de salud materna y que documentaba que la mayoría de las mujeres en Puerto Rico y personas gestantes tienen que viajar 40 minutos para atenderse con un médico. La investigación de todas... Como mínimo. La investigación ese era el promedio. La investigación del CPI y de todas amarra y dice, sí, en efecto, tienes una zona completa, tienes un mapa que toda la zona del centro y del oeste está vacía, no tiene proveedores.
Entonces te corresponde a ti moverte, perder el día. Porque llegaste y usualmente son por turno, por hora de llegada. Así que tú madrugas para que te atiendan. Pero vienes de Aguadilla, centro médico. Aunque llegaste a las 5 de la mañana, ya va a estar la doñita allí esperando, que va a ser el turno 4, y a ti te tocó el día. Así que pierdes el día de trabajo. Tienes que costear meriendas, alimentos para vaquearte, ¿verdad? En la espera. Para después que pierdes el día, tu cita sea de 5 a 7 minutos, que es lo que el mismo Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos establece, ¿verdad? Como el mínimo de tiempo y el tiempo que se asume es necesario para tú poder dar una cita prenatal. Consentimiento informado para poder tomar decisiones y tú poder decir, ok, de este proceso, de este procedimiento, me siento cómoda, clara, segura y tranquila con hacer X, Y, Z. Tengo A, B, C y D de preguntas. Ese consentimiento informado lo reduce y se documenta tal cual a que te den un trifolder, un brochure, un panfletito. Está la información sobre anemia, sobre diabetes gestacional. En la próxima cita te vamos a hacer la pruebita. Ese espacio de qué estás comiendo, cómo estás comiendo, qué está pasando, cómo te hidratas, cosas que vistas, ¿verdad? Como herramientas nos ayudan y le dan a las personas esa capacidad de accionar y protegerse, las perdemos. ¿Cómo las tenemos? Si pagamos. Pero entonces, ¿cómo le pedimos a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que lo hagan si en más de una instancia esto significa una carga económica, emocional, etc.? Pues mira, cuando vienen a ver, o nos estamos y empezamos a buscar información sobre todos los métodos, ¿verdad?, anticonceptivos que tenemos disponibles, con el Estado interfiriendo nuevamente, porque si eres menor de 30 años no te quieren hacer una operación. Pero es que tienes solamente 21 años, 22 años. Sí, pero es que yo no quiero volver a gestar en estas condiciones. Y pues cuando seguimos viendo el resultado y el impacto no se reduce a un tipo de parto, a un tipo de nacimiento. Se reduce a un montón de otras cosas que van, pero no se limitan a generar mayor ansiedad y un impacto en la salud mental, que irónicamente estamos celebrando el mes de la salud mental. Y que se supone que es la política pública del gobierno de Puerto Rico educar sobre esto, pero en esta parte de educar sobre eso no han hablado del impacto que tiene la violencia obstétrica y la coerción. Así que nada, por ahí, porque si no sigo, mira. Pero Paloma habló de algunas, ¿verdad? Tú, mientras estabas hablando, mencionaste algunas cosas que pudieran verse como estrategias para atender, ¿verdad?, la coerción reproductiva, que están ahí, pues la educación, ¿verdad?, sobre no solamente cuáles son nuestros derechos, pero también sobre nuestros cuerpos. Y entonces eso me lleva a pensar en la educación sexual integral, y que aunque nuestro gobierno no se ha posicionado en contra, ¿verdad?, de recoger no me sale la palabra, pero de recoger esa política, ¿verdad?, de implementar, ¿verdad?, la educación sexual integral en las escuelas. Podemos hacerlo con cosas tan sencillas como que utilizar las palabras correctas para referirnos a los genitales, por ejemplo. Para hablarles a nuestras niñeces del respeto a los cuerpos, ¿verdad? Que cuando se toca y cuando no se toca un cuerpo, podemos empezar a hablar sobre reconocer que las adolescencias y las juventudes tienen prácticas sexuales que no se esperan al matrimonio o practican la abstinencia, ¿sabes? Es una realidad que hay que hablar de ella. También entre nosotras mismas y las personas que tenemos útero, hablar de cómo se va sintiendo nuestro cuerpo, claro, qué experiencias estamos teniendo, qué médico te funcionó, a dónde terminaste yendo para atender este asunto, Máxime, en un contexto rapidito, en un contexto donde, de la misma forma que observamos, ¿verdad? Y podemos estar toda la mañana hablando de dinámicas coercivas,
observamos también que al momento de tu ir, no con un embarazo, pero con 35, 40 años, experimentando síntomas que dejan saber que tu cuerpo está cambiando y está preparándose para entrar en un proceso de perimenopausia, por ejemplo, pues en el continuo de la salud reproductiva, todo lo que las mujeres y las personas, ¿verdad?, traen. Mira, me siento o dejo de sentirme, lo toman como una queja, no como una preocupación válida. Y te reducen a un número. O sea, no, Paloma, es que tú tienes 34 años. Es imposible que lo que tú estés teniendo sea algún cambio. Después llegaron mis laboratorios. ¿Y qué nos ha dicho la literatura? Hay un estudio que deberían de empezar a pagarme por promotora, porque lo uso y lo cito desde que lo leí por primera vez hace ya casi 10 años. El Listening to Mothers, que habla del Listening to Mothers y se ha repetido en otras jurisdicciones, por ejemplo en Japón con el Every Mother Counts, que nos dice que antes de un resultado negativo, ¿verdad?, de un bad outcome en salud perinatal, las mujeres lo han traído y lo han expresado y han sido preocupaciones que las han manifestado a sus proveedores. En Estados Unidos, el caso de Serena Williams tomó notoriedad cuando ella casi muere en su posparto inmediato porque se estuvo quejando, estuvo hablando, diciendo, me siento X, Y, Z, y por ser una mujer negra, ser una mujer con ¿verdad?, toda la carga que a nivel cultural y todos los estereotipos que ella carga, se le ignoró. Y el caso de ella no es un caso ajeno. Las mujeres en la etapa perinatal mueren y el CDC lo documentó recientemente en su último estudio publicado ahora en abril 2026, que más del 80% de las muertes maternas y las muertes en ese continuo de salud sexual y reproductiva en el embarazo, parto, posparto, más del 80% son prevenibles. ¿Qué necesitamos? Hacer la pausa y escucharla. ¿Qué estás teniendo? ¿Qué necesitas? Ofrecer herramientas. Nosotras no sabemos cuidar, nosotras no sabemos proteger. O sea, nosotras somos capaces de tomar decisiones informadas. Pero ese asunto de cómo los derechos, cómo las protecciones que tengo realmente se amarran y las puedo disfrutar, eso queda usualmente en manos del Estado. Lo vemos cuando entramos a un hospital, lo vemos cuando entramos a un cuartel a buscar auxilio por una situación de violencia doméstica. Se supone que ellos tengan la responsabilidad de activar protocolos y demás, pero ¿qué hacen? Nos empiezan a pasar de oficina en oficina. Lo mismo pasa en el contexto médico. ¿Te sientes que estás con sofocones? ¿Te sientes? Bueno, pues podemos mandarte unos laboratorios, pero necesitas ir al médico primario, al dentista, el otorrinolaringólogo, tienes que ir al gastro, tienes que ir hasta la madre de los tomates antes de darte servicio, antes de escucharte. Y eso es una forma también de coerción, y es una forma, ¿verdad?, en la que nos van cansando, nos van, ¿verdad?, van violentando y van interfiriendo en esa toma de decisiones y en ese camino a cuidarnos y protegernos. Toda esta situación, sí, ya de por sí puede ser pesada, estando decidiendo querer tener hijos o maternar. Pues vámonos entonces quizás a un escenario donde estás viviendo toda esta situación real del país, pero quizás ese embarazo se pudo haber dado por una manipulación o sabotaje con los anticonceptivos, o se dio ese embarazo por una manipulación emocional con tu pareja. Entonces te estás cargando una situación de violencia o estás en medio de un ciclo de violencia, atravesando otro tipo de violencia institucional y obstétrica. ¿Cómo entonces podemos, porque de que afecta, pero cómo se ve emocionalmente ese asunto de vivir un embarazo que fue impuesto, presionado, manipulado dentro de una situación de violencia ya de pareja? De violencia doméstica, porque muchas mujeres han quedado embarazadas o resultado de algún tipo de agresión sexual, y como están
con esa persona o esa persona es su pareja, pues continúan adelante con el embarazo porque les obligaron a continuar adelante con el embarazo o porque también fueron saboteados sus métodos anticonceptivos sin ella saber que fueron saboteados, aunque como dice Paloma, una conoce el cuerpo, una conoce lo que pasa y hay veces que esa sospecha puede estar ahí, pero dentro de esa situación de violencia puede entrar también en gaslighting, por ejemplo, Claro. se me ocurre, en que no, pero es que yo sí me tomé las pastillas, embuste, quizás te escondieron las pastillas y te hicieron pensar que sí te la tomaste en automático por la mañana, por pensar en un solo método anticonceptivo, por ejemplo. Y se me ocurre también el asunto de romper condones, por ejemplo, y que nunca te enteraste que ese condón lo rompieron en contra tuya, que son también manifestaciones de violencia sexual dentro de... ¿Cómo entonces se vive también esa realidad que no dudo que o sea, no pueden ser pocas las que las estén viviendo, las hayan vivido? Claro, sí, yo creo que las estadísticas ¿verdad? De incidencia de trastornos de salud mental que observamos, hablan mucho de cómo, bueno, y me gustaría poder tenerlas a la mano, ¿verdad? Pero hablan mucho de cómo, de cuánto callamos. Pienso yo, ¿verdad? Que sabemos que son muchas sabemos que es mucha la necesidad de atención de servicios de salud mental en Puerto Rico, ¿verdad? Y está haciendo noticia. También así, servicios de salud mental especializados en la etapa perinatal. Y sí, yo he escuchado muchas historias de mujeres y personas que sabían que no debía, o sea, que saben que quedaron embarazadas bajo condiciones que no fueron consentidas, de diferentes formas. De diferentes formas. Y es un bebé querido, pero se dio bajo unas circunstancias tristes. Entonces vivimos esas cargas, ¿verdad? Y vivimos esas cargas en silencio porque por esa etiqueta, por esa construcción de que tenemos que ser mamás, de que estamos aquí para eso. De que yo estoy en una relación de pareja y estamos estables, así que pues estas son cosas que pasan. Es algo que se suma a los estresores del diario vivir y pues tú sabes, ¿y cómo se puede atender eso? Eso pues quien lo vive es importante tener presente, ¿verdad? Que existen espacios y recursos de apoyo para eso y que es importante hablarlo, que es importante reflexionar al respecto, buscar gente segura con quien hablarlo y atenderlo, porque sí hay formas de hacer las paces, como quien dice, ¿verdad? De cuidarse con esas realidades, pero eso es una realidad bien. Una realidad, y agarrándome grande de lo que estabas diciendo, Paloma, y también quiero tu reacción sobre ese aspecto, pero por ejemplo, un profesional, un obstetra, un ginecólogo, etcétera, que de momento te atiende 5 o 7 minutos y esa persona posiblemente no se da cuenta de que esta persona que vino a atenderse el embarazo está pasando por una situación, un ciclo de violencia, pero si yo le puedo atender por más tiempo o hacer algunas preguntas correctas, puedo levantar bandera de que algo está pasando en esa relación y que está pasando aquí, te puedo apoyar a lo que sea. Claro. Pero en 5 o 7 minutos no te da un break de por lo menos hacer un assessment de qué puede estar pasando en esa relación. Sí, o que existan también modelos de servicios integrales, ¿verdad? Porque vamos a decir que cuando tú estás en la escuela de medicina, a ti te preparan para atender patologías. No, entonces, pues, si esa es tu especialidad, pues pensemos en qué otros modelos de servicios existen para, llenar esas otras brechas, como por ejemplo el modelo de partería, que sí es un espacio, las parteras no... o que tú recibas cuidado con una partera no cancela que vayas a necesitar la atención de un obstetra, ¿verdad? Porque ella está facultada para atender unos escenarios particulares, ¿verdad? Un embarazo y un parto, en donde no hayan desviaciones de salud mayores. Y entonces también podemos contar con dulas, que son recursos de apoyo y que están evidenciados de cómo apoyan para identificar otras necesidades también, ¿verdad? Las dulas comunitarias, por ejemplo, hacemos preguntas y vamos más allá y podemos identificar y mover nuestros recursos para que si te hace falta una nevera o si yo me doy cuenta de que estás en una relación de violencia, también voy a buscar la manera de hablarte en privado
informado al respecto y darte opciones para atender esa situación. O yo conozco que hay, mira, esta psicóloga perinatal que te va a hablar desde el espacio en donde estás, desde esta etapa en tu vida en la que estás. En vez de decirte, qué sé yo, porque hay historias, ¿verdad?, desde la psicología en donde no toman en consideración el factor, el asunto de ser madre o padre también, ¿verdad? Así que yo pienso que es importante que nos vayamos moviendo hacia mirar qué tenemos en nuestra caja de herramientas para poder atender y prevenir, atender, erradicar la coerción reproductiva y la violencia obstétrica. Sí, y añadiría a todo lo que traen, que tenemos que dejar de ver a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar como navíos, como los barquitos. Tenemos que verlas con sus luces y con sus sombras. Uh-huh. Y aún aparentando estar clara y consciente, una persona puede estar en medio de una relación violenta. Y ese embarazo, aún estando recibiéndolo con los brazos abiertos, se puede estar dando en un contexto donde hay dependencia económica, exacto, en donde hay ausencia de una vivienda segura o de un plan de escape, el no conocer qué recursos tengo disponibles. Y si no tenemos, como lo traía, no hay tiempo para mirar fuera de lo biológico todos estos factores sociales, demográficos, todos estos factores, ¿verdad?, que de una forma u otra van a condicionar las formas en las que navegamos este proceso, no se consideran, estamos dando un servicio técnico, no estamos dando un servicio que esté basado en evidencia, porque si nos estuviéramos basando en evidencia, de entrada, a cualquier persona que llegue a una oficina médica y que llega, por ejemplo, sin acompañante o sin un aparente father of baby, tú le preguntarías. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué te trae hasta aquí? ¿Estás embarazada? ¿Cómo te sientes con el embarazo? Uh-huh. Cuéntame más de este embarazo, ¿qué emociones? Harías preguntas. Y entonces, el papá de bebé, cuéntame. No, fue por inseminación in vitro un donante. Pues chévere. Entonces, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Has recibido apoyo? ¿Cuáles son tus redes de apoyo? ¿Cuáles son tus redes de apoyo? El papá de bebé no viene para la próxima visita. La próxima visita tú lo tienes en récord. Mire, ¿qué pasó? Que no vino papá. Es importante que él pueda incluirse en el proceso. Para entonces, y ahí tú puedes ir poco a poco hilando una estrategia que responda a las realidades y particularidades de cada familia y también conectando. Ok, esta es la cuarta visita que esta persona viene sola, sin una pareja, sin una mamá, sin una tía. ¿Tendrás recursos? ¿Sabes los beneficios de una doula? ¿Has considerado una doula que te pueda dar ese soporte? Mira, está XYZ programa. Pero para eso, pues necesitamos mirar otros modelos. Otros modelos. Y tenemos que mirar también tenemos que hacer una mirada que no sea egocentrista. Uh-huh. Una mirada que sea humilde y abierta a priorizar el bienestar de nuestra familia y de nuestras comunidades. Tenemos que estar abiertos y abiertas como profesionales a trabajar en comunidad y a sostener en comunidad. O sea, lo que yo como partera veo en mi cita de 1.5 horas y yo veo, esta persona a nivel clínico pareciera que está desarrollando algún tipo de presión arterial alta, de hipertensión, y yo lo comunico con el obstetra para poder crear un plan en conjunto, los laboratorios que necesite. Eso debería ser posible también a nivel psicosocial. Exacto. Que si yo veo en mi paciente, mi clienta, veo que hay unas dinámicas, ¿verdad? Porque yo estoy con ellas en el espacio doméstico, en el espacio más íntimo. Y uno puede ver cómo se dan esas relaciones un poco más de cerca. Y te puedes como, ¿verdad? Meter más, profundizar más. No guardármelo. Poder hacer la comunicación con el obstetra. ¿Por qué?
Porque una persona que está navegando un proceso de embarazo, parto, posparto, con solamente por el hecho de estar preñada en ese mundo hormonal y adaptaciones físicas, ya la hace más propensa a desarrollar trastornos de salud mental en el posparto y en esa etapa. Entonces, si nada más por un factor biologicista tengo una vulnerabilidad, tengo que tener en mi radar que factores que vulneren esa salud mental, externos, sociales, intrafamiliar, los tengo que evaluar. Y los tengo que evaluar con la misma seriedad y rigurosidad que yo evaluaría una condición cardíaca. Pero eso es meternos en el calentón. Y en más de una instancia nos resulta más fácil ofrecer un cuidado técnico y barrer bajo la alfombra que entender que lo que yo no puedo cubrir en 5 o 7 minutos, hay psicólogas perinatales, hay dulas comunitarias, hay parteras, hay trabajadores sociales. Sí, o sea, los recursos están. Hay recursos. Hay información sobre el recursos, tema. pero Lo que pasa es que no es comúnmente conocido, al igual que vas a necesitar Pampers en algún momento cuando esa criatura nazca, que hay otros servicios y otra red que pueda estar. O sea, no es necesariamente comúnmente conocido que está esa información disponible. Y por eso, porque si nos quedamos podemos estar hablando 3 horas sobre el tema, porque entra en muchas situaciones donde podemos estar hablando de distintos casos hipotéticos o cosas que pasan, como tan diversas son las mujeres, como tan diversos son los embarazos y las situaciones que pueden pasar. Pero entonces ahí entra la labor también que realiza Caderamen desde su espacio, que realizan ustedes como profesionales y acompañantes en ese proceso, que va más allá de proveer servicios directamente, como también proveer talleres, y sé que tienen un calendario bastante activo durante el año, así que cuéntenos un poquito sobre esos talleres que tienen pronto y dónde la gente puede conseguir más información para el resto del año. Ya, pues mira, pueden visitar nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Estamos como Separir y Caderamen PR. En el mes de junio vamos a continuar con nuestro grupo de apoyo Entre Madres. Es virtual todos los lunes de junio a la 1:00 p.m. Y si entran a las redes sociales, pues pueden buscar el enlace para registrarse y recibir el enlace del aula virtual. Tenemos también los jueves de junio a las 7 de la noche, talleres prenatales, y el 20 de junio va a ser presencial en nuestras facilidades a las 10 de la mañana. Así que ahí sería bueno que vayan preparadas con ropa cómoda para moverse, ¿verdad? Y también pues porque ya las calores están por ahí. El 20 de junio también en San Juan vamos a tener el taller de Historias de Parto para Sanar, que es un espacio en donde está ahí para que personas que hayan tenido alguna experiencia negativa durante el parto y que se les haya quedado, ¿verdad? Que sientan que les haya marcado en su cotidianidad, pues es un espacio de escritura y de llevarse herramientas para la casa para manejar esas emociones. 20 de junio a las 9 de la mañana en San Juan también pueden conseguir el registro en el enlace. Y el 26 de junio vamos a estar en el Jardín Botánico, en la Expo Salud Hombres, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así que estar pendiente de nuestras redes sociales para estar al día con la información, porque sé que son varias las oportunidades que ofrecen desde Caderamen, y es una respuesta a esto mismo que estamos hablando de las situaciones y cómo se vive entonces ese proceso de maternar y del embarazo, pero entonces existen espacios como Caderamen para apoyar en ese proceso. Así que Tania, Paloma, ¿quieres decir algo más, Paloma? Sí, que no se nos puede escapar mencionar que también, ¿verdad? Si quienes están viendo el programa o escuchándolo son profesionales de la salud y les interesa poder ir amarrando cómo acompañar familias a lo largo de ese continuo de salud sexual y reproductiva, particularmente en el embarazo, parto y posparto, a través de nuestro programa Acceso, lo pueden, ¿verdad?, acceder, vale la redundancia. Y si quienes escuchan son padres y hombres envueltos en procesos de crianza, tenemos los encuentros de hombres y paternidades, que son espacios en donde se trabaja desde una perspectiva, ¿verdad?, integral y holística, ese rol de los padres, cuidando, acompañando, para que no sean solamente, ¿verdad?, no estén solamente incluidos en el proceso, sino que puedan activamente participar, nutrir, y que poco a poco vayamos, ¿verdad?,
transformando y empujando paternidades y crianzas mucho más sensibles y conscientes. Que lo pueden conseguir todito también en redes sociales. Súper agradecida con ambas, súper agradecida del trabajo que hacen. Soy fan de las dos, así que gracias por estar acá, gracias por venir a Voz de Voces, a las personas que nos escucharon, que nos estuvieron viendo, si llegaron hasta aquí, zúmbale el like, zúmbale el subscribe, zúmbale el rate en Spotify a este episodio, compártelo. Para nosotros lo más importante es que puedas compartir esta información, porque lo más que necesitamos es que entre más personas hayan sensibilizadas ante las distintas manifestaciones de la violencia doméstica y sexual en Puerto Rico, pues podamos seguir apoyándonos y a largo plazo lograr el Puerto Rico libre de violencia es al que aspiramos. Así que hasta aquí este episodio de Voz de Voces. Nos escuchamos el mes que viene.